Knew the power of the dark side. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nibiru Podcast, el podcast que cree que Hitler sigue vivo o al menos murió de viejo. Yo soy Alex Caser. Yo soy el Punk. Alfonso Coca. Soy Omar. Y el Chuy. Esto es Nibiru Podcast. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es el nacionalismo, coloquialmente llamado nazismo, ¿no? Vamos a hablar de algunos personajes importantes y algunas teorías conspirativas, ¿no? Pero para empezar, pues tenemos que definir bien qué es el nazismo, ¿no? O de dónde proviene lo que es el nacionalismo. Del nacionalismo se dio por primera vez, o el que más lo llevó a su máxima expresión, pues fue Adolfo Hitler. Todo esto pues viene a través del tiempo más, que nada dicen que el nacionalismo es un tipo de fascismo. Para esto vamos a ver qué es el fascismo y de dónde viene. Dice que esta es una ideología, un movimiento político y un tipo de estado de carácter totalitario y de extrema derecha. Netas iban por ya lo máximo, ¿no? No tienes mi sangre, tú no vas a vivir, y cuello, ¿no? Tú eres negro, vas a morir. Ser güerito, vente. No, aquí te voy a gritar Chay. No, a ver, aquí. Menonita. Pues ya vamos a ver de dónde sale el fascismo, ¿no? Se supone que fue creado por el dictador Benito Mussolini, allá por Europa de los años 1918 a 1939. De Mussolini viene La señal de los italianos. Menonite tutti. Pero tutti, comete la comida. Tutti frutti. ¿A cuántos mataron? Así. Se supone que este cabrón era político y militar, ¿no? Que seguro fue lo que llevó a su máxima expresión el fascismo. Entonces lo que hizo Hitler fue como que tomar ya esas ideas que tenía Benito Mussolini de que de extrema derecha, de no querer a los negros, de que solamente el Estado era el que importaba, y esto lo autogestionaban con lo que es los obreros, ¿no? Que ellos querían que los obreros tuvieran el control sobre toda la nación y sobre todas las empresas, y esto se repartiera pues mayoritariamente, pero solo a su estirpe, ¿no? El nacionalismo, el fascismo, que proviene de que son fases de combate de italianos, algo así, como de italianos en combate. Las fases se supone que son es un hacha cubierta por varas, que son aproximadamente 30 varas, y estas las enrollaban con lo que es un cuero rojo. Lo portaban unos carabineros, que eran los que llevaban, escoltaban a los políticos romanos de esa época. Se supone que es largo, como unos 1,20 metros, y a lo que es enrollaban lo que es un hacha, que más o menos ¿cómo se dice? Ese símbolo lo relacionan con poder. Oh, De ahí proviene lo que es el fascismo, más o menos el fascismo. Mucho simbolismo en metieron ese mucho simbolismo, y lo que significaba que era que el poder obrero, ¿no? Es que de hecho tiene muchos significados, porque así como imagen, lo que significa es nada más esa cosa, la hacha que está enrollada en varas. Pero en términos políticos es un significativo más profundo, o sea, un no símbolo es, de poder. Ajá, digamos que tiene muchas connotaciones, ¿no? No solamente con el símbolo de poder, sino que tiene que ligado, digamos, a los fascistas, a este partido obrero político, a todas estas ondas. Entonces de ahí más o menos va tomando la idea de lo que es Hitler. Que no Es se como que inspiró, esa ¿no? ideología, ajá, no es como que ese güey yo la saqué y a la chingada, ¿no? No, yo me inspiré en un disco de Led Zeppelin. No mames, yo me inspiré en el fascismo, güey. No, ese güey se pasó de... ¿Qué buen publicista tenían, eh? No, de hecho no es tanto que tuviera un publicista, sino que ese no tenía madre para la oratoria. Buen punto. Sí, era muy bueno. Era muy bueno para convencer a la gente, para asimilarlos en sus ideas, ¿no? Y de hecho, si se ponen a pensar en lo que viene siendo la bandera de los nazis, pensó muy bien el color, porque el rojo luego te impregna de que, pues, de Sí, poder. sí, el rojo es de llamativo. Es llamativo. Sexo. Sí, el poder es muy relacionado con la sexualidad. Es de El los poder. colores primarios, ¿no? El rojo, el Azul y el amarillo. De hecho, ahorita que dice el punto de que el sexo y el poder, no, es que, no me acuerdo quién más les decía, dice, todo en el mundo trata sobre sexo, menos el sexo. El sexo trata sobre poder. ¿Por qué crees que a las modelos las visten mucho de rojo, no? Porque aparte de que es llamativo, vende más, es más... El lápiz labial es rojo. De hecho, ya si vamos a esta onda de cómo vemos los colores, que ya lo tocamos en su tiempo. Sí. El rojo es uno de los colores más energéticos que hay en el sistema, entonces es los más difíciles de ver y por lo mismo te atrapa más, ¿no? Porque genera más, tiene más frecuencias, tiene más energía para que nuestros ojos lo puedan traducir.
Esto es lo que uno piensa, ¿no? De cómo una ideología, lo consideran una ideología, un movimiento político y como que un estado impuesto, ¿no? Como que este sistema llegó y dijo, no, pues yo voy a imponer esto para el bien de todos, ¿no? Para el bien de nuestros ciudadanos, nada más, los demás que... Sí. O sea, al final de cuentas es como dices tu raza. Es decir, por un lado tiene como cierta lógica que dices, pues sí, todo para todos, ¿no? Pero no era tan bonito como te lo pintaban porque pues viene a un gran costo. Sí, de hecho, lo que estalló todo esto de la Segunda Guerra Mundial fue el panspermismo, que estos güeyes intentaban, ¿cómo se dice? Vender pants. No, como que integrarse de territorios, ¿no? Lo que se le conoce como la Tercer Reich o la Alemania nazi. Ok. Así que se estaban anexando los estados de Checoslovaquia, Hungría, los Países Bajos de Dinamarca y de Noruega. Entonces esto fue lo que en sí llevó a la explotación de la Segunda Guerra Mundial, porque se querían anexar lo que es el territorio de Austria. Entonces como empezó todo esto de la ideología del nazismo, nacionalismo, que es donde Hitler llevó todo lo que es esta idea al ultraderechismo, ¿no? Sí, Así no, y bien más que radical. nada su afán de querer expandirlo a lo que fuera. O sea, porque no nada más era como ya en mi terreno y ya los demás van a iniciar. Ándale. No. Y empezó a decir, no, pues yo quiero más. Sí, de hecho, era su idea, a final de cuentas, absorber, que de hecho sí terminó absorbiendo muchos países. Lo malo fue que, pues, para absorber tanto necesitas tener un control administrativo muy grande. Muy cabrón, A sí. final de cuentas, todo lo que se logró expandir le jugó en su contra por lo mismo. De hecho, a eso le pasó lo que es a Roma, ¿no? Que en el momento que empezaron a crecer, empezaron a anexarse muchos territorios, y al ya tener un territorio muy grande y ellos al no tener una política bien segmentada, Bien pues establecida, empezaron a tener lo que es estos problemas civiles, y bueno, entraron en guerras civiles. Tuvieron mucho tiempo en guerras civiles por el mismo hecho de que no tenían una política bien designada para que determinadas personas controlaran determinados territorios. Igual acá cerca en México nos pasó lo mismo, perdimos gran parte del territorio del norte por lo mismo, la mala administración. Sí, y al final es como de, importa pues la ya ten tonta antes de que tierra. se acabe el desmadre, pues ten Antes de que tengas todo, mejor la mitad Sí, y bueno, muere. sí, bueno. ya muere, ya. Como que ya estoy Mejor bien. visionando mucho, voy a vender lo que no me sirve. Sí, no. Bueno, de esa que le quitaron la otra pata, pues yo creo que dijo, no, ya. Ay, güey. Dice, híjole, ya voy a parecer el capitán de las desventuras de Flack Jack. 2 patas de palo y 2 manos de palo. Yo traigo una investigación así de cómo los nazis incursionaron en todo, ¿no? Incursionaron en armamentística, en estrategias, en nuevas formas de ataque, que unas fueron muy acertadas, otras fueron muy fallidas, pero yo principalmente investigué una parte que se llama, un aparato que se llama Die Glock, o la campana del alemán. Esto fue casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler ya sabía que estaba perdiendo gran parte del territorio, sus estrategias no estaban funcionando bien, eso de atacar a Rusia y incursionar a Polonia realmente no le sirvió de tanto, perdió mucha gente y dijo, ¿sabes qué? Voy a incursionar en la tecnología y en las ramas, ¿para qué? Para que yo darle un giro completamente a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Realmente si él hubiera conocido todo esto, otra cosa hubiera sido. Probablemente, muy probablemente. La principal tarea de la Die Glock era anular la gravedad, era generar antigravedad para poder propulsionar aeronaves y supuestamente viajar en el tiempo. Esta Die Glock fue una de los muchísimos inventos que generaron la llamada Wunderwaffen. Y pues el término, es que no sé, unos tienen como Wunderwaffen con U y otros como Wunderwaffe, que en alemán quiere decir armas milagrosas, ¿no? Okay. Realmente la Wunderwaffen fue una actividad del Ministerio de la Propaganda de Goebbels. No sé si está bien pronunciado, disculpen mi animal, es que mi alma mater no es de allá. Generaban proyectos como aviones a reacción como el Messerschmitt ME 262, que es un avión que ya tiene sus alas rotatorias, o sea, no tiene propulsiones. Generó también unos de propulsiones a chorro como el Heinkel G280, carros de combate colosales grandísimos o muy pequeños que pueden ser futuristas. De hecho, investigué uno que se llama Kugelpanzer, que es como si fuera un vehículo cilíndrico con orugas en los laterales,
y tenía una metralleta de 150 milímetros en calibre. Y este prototipo, encontraron un prototipo abandonado en una provincia y lo abandonaron ahí supuestamente porque los germanos, al ver que llevan a perder la batalla, entregaron este prototipo a los japoneses para que ellos lo pudieran desarrollar y así ellos pudieran controlar ciertos territorios. Realmente el Panzer fue más como que un vehículo de reconocimiento y táctico, pero solamente se quedó en el prototipo. Estos son de los algunos más interesantes. Quedaron submarinos eléctricos con misiles balísticos. Así con un cablezote. Ándale, ¿no? Así como Tom y Jerry, ¿no? Le hacen un nudo al oxígeno y ya se muere. Quedaron cohetes y misiles dirigidos, cañones sónicos, armas químicas como el gas sarín, que el gas sarín se ocupa hoy en día, es una sustancia neurotóxica que induce a la parálisis del cuerpo, ¿no? Y también investigaron en la toxina butolínica, pero no para que te vieras bello, era para que te diera parálisis y te pudieran dominar, así como el desarrollo de armas químicas, ¿no? O sea, las Wunderwaffen tuvieron de todo, ¿no? Como Hitler ya sabía que no estaba ganando, incursionó lo que tenía supuestamente en la construcción de un búnker, llamámoslo así, un búnker, que se llama Der Reis, que en alemán significa el gigante. En estas instalaciones hay vestigios de que ahí desarrollaron tecnología de todos tipos. Estas instalaciones sí existen, están en las montañas cerca de la franja checa, ¿no? Entonces se metieron entre las montañas para que no hubiera problemas. De hecho, por la constitución en la que están las montañas, por la geología de las mismas, los locales dicen que tuvieron que tener una inversión grandísima. Dicen que metieron 150 mil millones de euros para crear esta instalación, pero por el ataque de las fuerzas aliadas terminaron abandonando las instalaciones y pues descuidaron cuidar los prototipos. Hubo una orden que directamente desde Adolfo Hitler que tenían que terminar con las instalaciones, tenían que dejarlas afuera para que pues no cayeran en manos enemigas y ellos desarrollaran. Desgraciadamente pues fue muy táctico, no se llevó a cabo, se preocuparon más por exhumar sus crímenes de guerra, por inhumar sus crímenes de guerra, estaban más preocupados por saber qué iban a hacer con todos los restos de los campos de concentración que dejaban esas instalaciones afuera y muchos las apoderaron. Rusia generó una táctica para robarse inventos y Estados Unidos también la generó, llamada la famosa Operación Paperclip, que se llevaron a diferentes científicos de esta parte de las Wunderwaffen para seguir desarrollando sus prototipos, solamente que pues ya no los fueron financiados y al final pues muchos se desaparecieron, no se sabe realmente qué pasó con muchos de estos prototipos. Pues lo que es durante todo este periodo hubo como que un boom, ¿no? En lo que es la experimentación, en lo que es con armas nucleares, armas biológicas, lo que también creo que le atribuían mucho a los nazis, eran los Foo Fighters, ¿no? Que se encontraron los estadounidenses peleando ahí con estas naves, estos platillos voladores que ellos designaron como Foo Fighters y creo que hasta traían la esvástica, ¿no? Sí, de hecho la Die Glocke hay muchas teorías, ¿no? Hay 3 teorías principales que vienen de la Die Glocke. La Die Glocke la empatan mucho con lo que acabas de comentar, con la experimentación de los platillos voladores y los Foo Fighters. La Die Glocke está también asociada al encubrimiento de Roswell y otra teoría comenta que sí la estaban echando a andar, pero al darse cuenta del dirigente que se llama Stauffenberg, algo así, tienen unos nombres bien raros, los vamos a poner ahí en los show notes. Porque la neta, apenas si salí del Mazagua, entonces está cabrón. Y él tuvo la idea de desarrollarla, pero al final huyó hay otras 2 teorías. Unos dicen que se fue a un país sudamericano, muchos apuntan que fue Argentina, y otros comentan que se la llevaron a Estados Unidos y que ahí supuestamente la echaron a andar, ¿no? Entonces no se sabe realmente el paradero del creador de la Wunderwaffen y de los Wunderwaffen y de la campana. De hecho, comentan que si viajaban en el tiempo. Es muy curioso porque 20 años después de haber generado estos prototipos, en 1945, a ver, aquí lo tengo el dato bien claro aquí en mis notas,
Que En regresas a la escuela, ¿no? No, perdón, fue en 1965, 20 años después de haberlo desarrollado, aparece una campana en forma de bellota en una ciudad de Estados Unidos y que tenía inscripciones muy similares a las que tenía la campana, no tenía como que inscripciones así como que metafísicas, porque ya sabes que Hitler creía mucho en el ocultismo, entonces es muy extraño que una campana con forma de bellota tenga las mismas inscripciones que encontraron en los planos de la Die Glocke y pues la encuentran 20 años después de que funcionó. Entonces está la teoría de que la bellota de Kensburg, aquí lo tengo, ahorita lo busco bien, logró viajar en el tiempo y que fue accionada por un campo nazi. Ahí está. ¿Cuál doctor emérito era? Hitler. ¿Y qué tal si Hitler fue un crononauta utilizando esta campana, ¿no? De viajar en el tiempo y él viajó hasta Donde ya no había guerra. Dijo, ya aquí ya no me conocen. ¿Qué? Se volvió Qué chingada la campesino. semana. De hecho, el chiste con esta campana, o más bien lo que se sabía de lo que Hitler quería hacer, era viajar al año 12.000 y fracción antes de Cristo, precisamente porque estaba buscando los orígenes de la raza aria y de todo su sangre por donde se deslogaba, ¿no? Porque Quería ver al primer blanco, ¿no? ajá, él afirmaba que de hecho los arios venían siendo descendientes de los atlantes. O sea, él estaba casi seguro que ¿La raza? Ajá, la raza en sí eran de la Atlántida. Pues ahí la cagó porque los atlantes son de Tula y están más negros que mi conciencia. Le voy a pasar como en la Rosa de Guadalupe. ¿Negros? ¿Mis descendientes son negros? La bellota de los nazis aparece en Keansburg, Pensilvania, en 1965 y de hecho la sitiaron al momento de que llegaron las locales a checar qué es lo que había caído, porque se dieron cuenta que algo cayó del cielo con una forma campaneiforme. Es muy extraño porque cuando llegaron los lugareños al lugar del impacto, llegaron atrás de ellos los famosísimos hombres de negro y atrás de ellos toda una horda de militares, diciendo que pues no había nada que ver, se llevaban el artefacto y al final dieron el boletín de que era un globo meteorológico. Cuando realmente la gente lo vio y lo describen de una manera muy curiosa, dicen que era una superficie, bueno, una forma campaniforme con cerámica exterior y abajo de la cerámica había una capa muy gruesa de metal pesado con restos de berilio, ¿no? Curiosamente la campana de Keansburg es muy similar al Die Glocke. La única diferencia es su forma más de bellota, la de Keansburg, y completamente campaniforme la de los nazis. Y la Die Glocke funcionaba también con berilio, con trozos de un, ¿cómo le llaman? No eran trozos, era un líquido muy similar al mercurio, que cuando tú lo ponías en fuerza centrífuga o centrípeda, no es centrípeda porque es interior, generaba un color violeta y lo llamaban xenum 525, el cual podía generar reacciones como las de los reactores nucleares. Imagínate nada más. Que sí, que como dices, sí lo encubrieron con un globo meteorológico, no porque fuera un ovni como tal que viniera de extraterrestres, sino que imagínate que tienes tecnología que estás desarrollando y que te va a ayudar como a ganar guerras y todo ese pedo, pues no vas a saber. Sí, no vas a cualquier güey soltarlo luego, ¿no? sepa, ¿no? Es mi arma, ¿no? Sí, Es mi invento, ¿no? Se les va a caer cuando menos piensen. sí. Ya. Mira, ya para terminar, el que investigó todo esto fue un periodista polaco llamado Igor Wikowski, que tuvo acceso a documentos clasificados de un agente polaco al cual estaban dirigidos estos estudios de la Die Glocke, de la campana nazi como tal, y él reporta la composición de la misma, la forma en la cual supuestamente trabajaba, que genera, esos dos tubos de xenón 525 generaban vórtices, los cuales generaban la antigravedad y la levitación como tal. Con mayor energía podían viajar en el tiempo, solamente no hay pruebas de estos datos. Todos los datos que pudo recabar Igor fueron notas, no tuvo acceso a poder fotocopiar algún proyecto o algunas actividades de las cuales generaron la Die Glocke. Solamente fue hablado, muchos especialistas pues no creen en esto, piensan que es ficción, por lo mismo de que no hay una prueba verídica como tal.
hay una parte en la redacción porque Igor Bukowski tuvo un chingo de estudios, tiene estudios bastante amplios, tiene 2 libros de nombres muy largos, que están muy difíciles de pronunciar, por cierto, pero hablan específicamente de por qué hicieron la Dialog y cuál fue la finalidad, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de la Dialog o la campana nazi? Al final, Igor Bukowski lo único que pudo fue recabar y dar énfasis a que la campana existió. En el mismo relato comentan que la campana funcionaba por medio de un líquido místico llamado brial, que es un tema muy interesante, y generaba la antigravedad. Estaba encadenada por 3 cadenas muy gruesas y pues era muy mortífera, era más mortífera que funcional porque mataba a gente en un radio de 150 o 200 metros con las 2 características: o te volvías gelatina o se congelaba tu sistema circulatorio. Bien fatality, ¿no? Bien Mortal Kombat. ¿Qué tan Mortal Kombat? Cielos, qué brutal. Brutal. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre, como le estaba hablando Pong, sobre los avances científicos sobre Nerma o en artefactos, por uno de los más grandes villanos de la historia. Este cabrón tenía una fascinación por crear misiles cabalísticos, güey, hasta rayos láser o cohetes kamikaze, hasta naves ovnis, como dice el Pong, güey. Ya que para Hitler él prefería calidad sobre cantidad, entonces él sabía que la manera más rápida de ganar la guerra era ganándoles a todos en ciencia, güey, en ciencia y tecnología. Entonces, como pues pinche genio de película, este güey agarró varias islas. Una de ellas se localiza en Peenemünde. Así se pronuncia, Peenemünde. ¿De dónde es eso? ¿De la isla de Pascua? No, está ahí por Alemania. Ah, caray. Eso es una isla. En esta isla fundó un centro de investigaciones equipado con viviendas futuristas para los científicos y sus familias, laboratorios de diferentes ramas de la ciencia, así como desde bien sofisticados, güey. Neta, los ve Walter White, se le para, güey. O sea, pinches instalaciones de primer nivel, güey. Campos de prueba de más de 400 kilómetros para hacer lo que quieran, güey. Y aparte de pues su personal, ¿no? De fuerza bruta proporcionado por pues, su propio campo de concentración ahí al lado, ¿no? Porque es lo que les estaba comentando, que tenía carne fresca para que esos cabrones se cagaban en varo. Porque pues no mames, la mano de obra le salía gratis, güey. O sea, no. Sí, era como que- Y era como de ya estás cansado, pues órale, cuello y a la chingada. Y los niños a ver qué sigue. al horno. Entonces, No, al jabón. sí, al jabón. Entonces, dentro de su navaja suiza de científicos de Hitler, podemos encontrar unos bastante interesantes, como el matrimonio entre Eugene Sanger, que fue un ingeniero aeroespacial austriaco, y su esposa Irene Brett, quien era una ingeniera física y matemática alemana. Ellos idearon la meta de parejas más hardcore del mundo. Crear un convoy que pudiera transportar toneladas de bombas por encima de Nueva York mediante rebotes de la atmósfera. Ah, cabrón. Dice, Ah, sí, estaban diseñando una... Eso de las botas con resorte lo llevaron más afuera, Sí, a fondo, ¿no? Sí, lo que querían hacer era hacer un avión grandísimo que pudiera transportar todo eso, tan alto que no lo pudieran detectar los aviones, pero que hiciera rebotes entre las capas de la atmósfera, ves que está la ionosfera y todo ese pedo, que hiciera rebotes entre esas para que los aviones no los pudieran localizar y así poder avanzar desde Alemania hasta Nueva York y poder desmadrar todo Nueva York. Se quedó en la mesa, muchos de los inventos, uno de los varios inventos de los que están acá, estaban en fases de progreso, pero ya era cuando Alemania ya estaba perdiendo la guerra. Entonces, pues muchos se quedaron como ya iban a trabajar en eso, como dice el Pong, de esas naves que tenían hélices diferentes para despegar diferente, porque este güey se dio cuenta que si las naves despegaban así, tardaban un chingo. Entonces este güey lo que dijo, no, yo lo que necesito, güey, es algo que vaya para arriba. De hecho, en las Wonderwaffen la finalidad era realizar aviones que pudieran desplegar en forma vertical, que no necesitaran de una pista, porque pues eso los ponía en los radares, y aparte pues era un trabajo, bueno, era trabajo demasiado generar una pista y poder ocultarla en esos tiempos de guerra, ¿no? Sí, entonces, pues para esto de que dijo, es que necesitamos que no despeguen así, güey, que necesitamos que despeguen para arriba. Otro as bajo la manga del Führer, güey, era el doctor Wernher von Braun. Ese cabrón era un ingeniero aeroespacial alemán, y lo que destacaba de este científico es que gracias a su sistema de propulsión que implementó en sus cohetes a base de combustible líquido, porque antes los cohetes y los misiles era una combinación entre pólvora y otras cosas, y si le ponían combustible líquido era inestable y explotaban. Entonces este güey se le ideó para ponerle combustible líquido
y con eso logró, así con todos sus hallazgos, logró crear el cohete el B2, que fue el que cayó en Londres, el que llegó así, y de hecho fue el que más impactó, porque ningún cazacohetes, cazamisiles, ningún avión lo pudo detectar, porque lo cagado de este misil es que le decían el zumbador, porque haz de cuenta que su motor al principio sonaba bien cabrón, pero a kilómetros antes de llegar a su objetivo se apagaba, entonces ya no sonaba, porque tenía un sistema con una esfera adentro y no sé, que se retroalimentaba, entonces ya nada más iba planeando y se iba derecho y no sonó, entonces no lo pudieron ni detectar y no, cosas que chocan. Pero la idea de este cabrón no estaba con Hitler más que nada como por hacer armas, sino que este güey desde morro le mamaba hacer cohetes, ¿no? Desde los 30 dijo, no, Así que ahí era su está el pasión, futuro. ¿no? Y de hecho, como dice el Pong, después de la Segunda Guerra Mundial muchos científicos los agarraron y los pasaron de este lado. De hecho, gracias a este cabrón se pudo llegar a la Luna, ya que todo su sistema de combustible líquido fue el posible para que los cohetes pudieran llegar para el Apolo 11 y todo eso. Todo eso se lo debemos igual gracias a este cabrón, pero pues, no es que fueran malos igual los científicos, pero tampoco eran buenos, pero pues sabían para lo que era. Pero pues no le puedes decir que no al Führer, ¿no? O sea, Sí, más es si como que tienes igual su familia, idea, es ¿no? como de- Sus creencias que traía, ¿no? Su nacionalismo de que pertenecían a cierto grado y pues por eso daban todo. Son como los del PRI, ¿no? Como los de ahorita Morena, ¿no? Está haciendo un desmadre y aún así lo defienden a capa y espada. Sí, Pero pero como que eso de ponerse la camiseta pero bien puesta, ¿no? Independientemente de que sean buenos o malos. O igual influía mucho que tú como científico querías desarrollar una idea y te están dando el presupuesto, la gente Ándale. para poderlo desarrollar, pues obviamente ibas ahí. Sí, de hecho este güey después de acabar la universidad normal dijo, y con las ganas de querer hacer cohetes, dijo, no, el ejército, o sea, el ejército es el que tiene todo, me voy al ejército, fue por eso que se logró y ya meter al ejército. Lo curioso del B2 es que mataron más gente creando esas bombas, güey, que las bombas que mató, que la gente que mató, güey. Se estima que más de 20.000 esclavos se murieron en la fabricación de estas bombas. Y la bomba que soltaron en Londres nada más llegó a matar a 9.000. Y dio 15,000, pero bueno. No. De hecho, no pagó ni la puesta de mano de obra. Le salió más caro el calor. Órale. Lo bueno es que la mano de Me obra queda- salía gratis. Me quedé hace 3,000 prisioneros. Ah, qué bueno que tengo otros 6,000 calvos. Sí. Ya luego otro de los que les traigo es Víctor Schauberger. Este era, bueno, ya es considerado un silvicultor naturalista, que la silvicultura es una disciplina que se encarga de gestionar bosques y montes forestales, pero dentro de esta rama se meten varias ciencias y lo que este güey estaba estudiando en particular, güey, era estudios de los fenómenos de vórtices fluídicos. O sea, lo que decía el Pong, este pedo de que las naves espaciales funcionaban mediante ya ciclos sobre moléculas de agua y aire pasando, que era lo que le daba la fuerza a las naves. Este güey empezó a hacer investigaciones y lo que llegó a crear fue el Levitel, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero él creó como que el precursor de la Diglok era un aparato que pesaba 135 kilos y que podía transportó a 2 personas, pero no mantuvo tanto la estabilidad por lo mismo de la manera en la que estaban generando energía, que era el vórtice fluido, algo así. Vortex líquido, era la tecnología que ocupaban el Xenon 525 para generar antigravedad, pero mucho de este campo lo generaban mucho por el Brial, ¿no? Que era su combustible místico, un combustible que nunca hubo rastro. Sí, se supone que este güey inventó el repulsin, no, así se llama, parece jarabe, pero así se dice en alemán. Supongo que si lo dice en alemán suena más, Repulsin, ¿no? Suena como el hermano bastardo de Rasputin. Rasputin. Vale, tu hermano, ya dile que se deje de habitar caca, dile a Repulsin que no mames. Y este güey, el Repulsin es un artefacto en forma de disco que utiliza los principios de transformación de la materia y el flujo de energía para crear un motor que en vez de combustible funcione gracias a la turbulencia natural creada por un torbellino de agua o aire. O sea, las mismas moléculas era lo que hacía que movieran y es la forma de disco. De hecho, sí es un motorcito así por acá, así pequeño, que nada más le pone agua y solito empieza a levitar. La bronca de este güey es que al momento de pasarlo a ampliarlo a algo más grande, pues era más difícil y era más cabrón, por eso hasta ahí dio, porque si así lo quería hacer más grande no se podía, no sé, pues, limitaciones de científico. Y pues ya, son 3 de los científicos que son un chingo, porque te digo que este güey hizo varios centros de concentración donde había varo, o sea, eran castillos, eran islas. A crear Tenían oro nazi. mucho armamento, ¿no? Que lo que yo según, el famosísimo oro nazi, que lo que según yo ya medio estudiando este pedo, en donde la cagaron estos güeyes
fue en crear demasiados ataques y muy pocas defensas. Que ahí fue donde les dieron la vuelta a Estados Unidos y los aliados y los rusos. Que esos güeyes estaban empeñados en te voy a desmadrar, que sus defensas, pues, no. Y esos güeyes crearon defensas chidas y ahí fue donde se los torcieron. Porque ya los aliados dijeron, no, pues ya como nos atacamos y ya nos defendieron. Y ya la represalia, pues ya era como nos defendemos y no podemos. Pero pues ya de hecho todo esto digo que empezó a pasar ya cuando ya estaban echándose ya los estaban retirando de varios lados a los nazis. Y cuando de esta isla, pues hacen un desmadre, terminan clavándose los bombarderos estadounidenses y acaban con la isla. Y de hecho muchos de estos documentos quedaron recuperados. El más curioso, y de ese pues es que no lo encontré muy bien, es más como un mito urbano de los nazis, que estos cabrones crearon un rayo láser a base de rayos X. Y se supone que los elementos químicos que ocuparon para poder disparar esas cosas no están tampoco en los archivos, porque dicen que sí tenían como que acceso igual a ciertos materiales que no comúnmente se tenían, inclusive artefactos de medición. Entonces dicen que ese día van y prueban el arma, dicen que lo único que escucharon fue un zumbido y vieron como un cacho de montaña se fue a la verga. Así de pum, y dicen que ahí dieron carpetazo y cerraron y ya no se supo nada más del caso. ¿Ese creador del rayo sónico fue el que creó la saga de Star Wars? Pues no sé. pero pues es que, o sea, imagina, o sea, rayos X empleados de cierta manera sí hacen un pedote, no hay más a escala grande. Yo digo que igual uno que otro se ha de haber muerto de cáncer, ¿no? Porque pues esa Imagínate la radiación que A la Tierra le dio cáncer. De hecho, yo tengo un dato que esto de la creación del B-1 y del B-2, de estos misiles dirigidos, realmente fue a la ayuda de un pacto que hubo entre los aliados y Hans Kammer, que fue un general de las SS, ¿no? Que estaba a cargo de este tipo de misiles dirigidos. De hecho, los nazis ganaron toda la carrera espacial muchísimo antes de que existiera, porque ellos probaron 3000 cohetes, pero orbitales, o sea, ya en órbita. Ya para ponerlos en órbita ocupaban como que ese pedo de la caída libre, los ocupaban en órbita y cuando estaban en cierta latitud los dejaban caer en caída libre para que fuera más certero el impacto. Y de los 3000 que lo mandaron al espacio, la mitad llegó a órbita. Sí, se supone que estos güeyes de los cohetes estaban mamadísimos desde la Primera Guerra Mundial, cuando acabó desde el 1920, 1930, estos güeyes estaban pensando en cohetes. Ellos llegaron a la órbita antes que el Sputnik, o sea, nada, imagínense lo cabrones que estaban los nazis en este pedo de desarrollo del espacio y las distancias. Sí, no, como dices, de que científicos, de hecho, que al final después se pasaron al otro bando y pues estos güeyes lo que querían era ciencia nada más. Sí, Yo quiero seguir investigando. Hasta varios ganaron premios Nobel de física y otras chingadas. De hecho, igual lo que se conlleva mucho de esta fase de experimentos, igual del experimento Filadelfia, ¿no? Que querían pues intentar desaparecer, intentar hacer invencible un barco. En esto utilizaban lo que es magnetismo. Hacían que hubiera tanto magnetismo que las ondas de luz rebotaran. Entonces, se supone que sí lo lograron, ¿no? Pero ya después no lo encontraron. ¿Por qué lo prendí antes de subirme? Y en este caso, entonces, el barco desapareció y apareció en un lado. Voy a dar cuenta que inventaron un teletransportador, ¿no? Este barco estaba en cierto sitio y apareció en otras islas. El chiste es que esto duró muy pocos minutos, ¿no? Apareció en otro lado y cuando regresó, los tripulantes que estaban en el barco terminaron fundidos con el barco. O sea, era como que estaba la mitad de cabeza pegada con el fuselaje, sí, con todo eso. Mitad hombre, mitad Viene a David Jones como en los Piratas del Caribe. La mayoría de todos los que estaban en este barco pues desaparecieron, ¿no? Se murieron o terminaron con graves problemas mentales. Sí, ¿no? Les pasó como el rey helado en el capítulo cuando mete el virus informático y ya cuando se restablece el dulce reino, él se queda atrapado en una pared. En una pared. Así mismo se quedaron así. Pues yo les hablaré sobre algunas mujeres que eran un poco cruel, un poco sádicas, que fueron muy famosas mientras duró esto de la SS, los nazis. Fueron yo creo las verdaderas feminazis de esa época. No, las originales. Las originales. Ahora sí que literal nada de copias, ellas son feminazis porque pues le entraron chingón al partido de Hitler y no nada más en acción, Una de ellas fue María Mandel. El lugar que ella ocupaba era una guardia de la SS de alto rango en el campo de exterminio de Auschwitz.
En este campo se le conocía como la bestia. Se le atribuyen más de 50.000 muertes de judíos, gitanas y algunas presas políticas. Mandel se encargaba de los judíos que se iban a las cámaras de gas. Además se encargaba de, bueno, aparte de eso, creó una orquesta para su gusto de ella de la música. O sea, ella seleccionaba a los prisioneros. Ajá, que tú sabes tocar, vente. Me gusta tu voz áspera, vas a ser barítono. A mí tú vas a tocar 10 horas seguidas. Si me van a mandar es como le hagas, y si no, a la cámara de gas. Y así el que sigue y el que sigue. Aparte de eso, a los prisioneros que los veía pues más o menos sanos o eso, los agarraba como mascotas, los andaba paseando con cadenas, así como como los de ahorita que les gusta que los traten como perritos, pero a la mala. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. No, pues Y ya una vez que pues estaban ya cansados de que no les daba de comer ni nada, pues a la cámara de gas y otro. Estaban muy impulsados por sus ideas de antisemitismo, ¿no? Ahora sí. Pues deja de eso, es que El sadismo que lo hacían. Ajá, es lo que le digo a mi canal, digo, no mames, se dice, no, que el presidente que tienes es un reflejo de tu sociedad, güey. ¿Qué tipo de sociedad tienes que tener para que el reflejo sea Adolfo Hitler, güey? Creo que no los consideraban humanos, ¿no? Era como de que Sí, pues, ustedes no son humanos. como son animales. Un animal, tú eres un objeto y estás hecho para servirme, ¿no? Prácticamente se Maldito consideraba como que el esclavo. pilar, ¿no? De la escala evolutiva. Ella fue detenida el 10 de agosto de 1945 por estadounidenses, fue extraditada a Polonia, juzgada por crímenes contra la humanidad y sentenciada a la horca. Murió a los 36 años de edad. no inventes, bien pinche morra. Bueno, ni tan morra, no tan, No, pero- no tan vieja, no. pero ya bien trastornada, ¿no? Imagínate, para hacer todo eso, sí. Toda la infancia difícil. Yo creo que sí, su papá le pegaba mucho, yo creo. Otra de ellas es Ilse Koch, que fue esposa de un comandante muy así, que era igual muy allegado a Hitler, que era Karl de Koch. Este era comandante en el campo de concentración Buchenwald. Ella era una supervisora, ella le encargaron de, no, pues ahora tú, como eres mi esposa, te voy a dar esta que supervisas. Nada más hay que lo andes vigilando. Chambea el terreno. Ajá. Pero, o sea, como pues, dice, yo tengo este terreno, pues yo también puedo hacer cosas. Entonces ella se encargaba de seleccionar a los prisioneros que estaban tatuados. Los seleccionaba y dice, a ver, tú ven para acá, tú ven para acá, tú ven para acá. Los fusilaban y a las que, bueno, más bien les cortaban la sección de la parte que tenía tatuados y lo que hacía ella era forrar cosas con con la piel. O sea, hacían lámparas, libros, pastas de libro, mesas y así. Una tipo cara de cuero, ¿no? Que Ah, así ándale, se como hace. el- ¿De qué más les cortaba sus... Estilo masacre en Texas. ¿No de casualidad fue la mamá de Ed Gein? Yo creo. Así de, ay, comadre. Es tradición familiar. Ay, comadre. Llegando al comandante a su casa, ¿ya viste, gordo, la nueva lámpara? Así está esta señora. Sí, en 1967 fue capturada y condenada a cadena perpetua. Duró como un año en la cárcel. Ella ya tenía un hijo. Le mandó una carta a su hijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Ella bien orgullosa de su arte. Y mejor no, bueno, decidió quitarse la vida en la prisión. Y dijo, no, yo aquí no me quedo. Yo Sí, me porque- les voy. Y De sí hecho, que- eran ajá. personas que cuando iba a acabar todo esto, lo que es la guerra, pues sí, les iba a ir de lo peor, ¿no? Sí, Por eso pues sí, muchos no. preferían Tienes que te robaras un pinche pan, no mames. Sí, no. Nada más le di medio pan y ya. que van a ser acusados por crímenes de guerra, entonces esto sí los iba a ir de la chingada, Sí, por eso de muchos guerra y- preferían. Y uno quejándose que ahí le implantan marihuana. No, si no es mía, jefe. Ahora, jefe, sí, ese Si porro fuera no es mía, mío. yo me lo hubiera acabado, ¿no? Otra de ellas era Joana Langeveld. Iban a la Ferte. Joana Langeveld. Fue una de las primeras mujeres que trabajó en Ravensbrück, un campo de concentración solo para mujeres. Joana fue la primera en ser nombrada jefa de la guardia que se ocupaba de realizar todo tipo de castigos y torturas a las prisioneras, como mantenerlas horas, incluso hasta días de pie bajo la lluvia, el calor o el frío extremo. Aparte de que hacía eso, realizaba castigos brutales a las prisioneras, como darle latigazos, cortarles extremidades y así que anduvieran así que en la donde las tenían, así de cuenta que les cortaba una extremidad y la soltaba ahí hasta que se murieran de sangrar.
Mira, también incursionó en el shibari, en el porno de amarrarte y en el de amputaciones. No, visionarios. O sea, no eran látigos así como que en la espalda, como que, o sea, sino las desnudaba y eran en los genitales y así. Aplicaban la de a Jesucristo, ¿no? Ándale, Jesus, pero a ver, sin embargo, ella se negaba a que las que por las que estaban cargadas no las ocuparan para experimentos científicos. O sea, las castigaba y todo, pero no, ella no me la vas a cortar y le vas a poner una cabeza aquí. Entonces lo que hicieron fue renovarla de su cargo porque era muy noble, muy sensible. Y dijeron, no, yo quiero una más culera. A ver, tronchatoro, pase usted. Hables con todos estos judíos, ¿no? No, aquí no hay preferitismo de la chingada. No, sea niño, sea mujer, sea hombre, Sí. esté embarazada. Con razón los judíos sí los odian. Sí, ¿Cómo te pases de verga? Yo también los odiaría. Sí, pues además luego los encerraban en miles y los mataban así pues de la cámara de gas, así a miles. El 20 de diciembre de 1945 fue arrestada por el ejército de los Estados Unidos y extraditada a Polonia. La encarcelaron y la muy perra escapó en 1946. Se escondió en un monasterio trabajando en un hogar privado. A mediados de 1957 regresó ilegalmente a vivir junto a su hermana Múnich y murió en Ansburgo, Alemania, el 26 de enero de 1974 a los 73 años de edad. O sea, todavía llegó de anciana, güey. O sea, ella fue así de chingón. ¿Cómo se llamaba? Tratar a la gente no va a ver la vida. ¿Cómo se llamaba? Johanna Langefeld. Imagínate cuando ya llegó así anciana. Ay, estos chamacos, en mis tiempos les hubiera aventado una bomba. Les hubiera metido al horno. Abuela, ¿qué hace? ¿Por qué lo está metiendo al horno? Ya no sirve, ya no sirve. Y pues ya, son las 3. Ahorita que varios temas se quedaron así como en que no, ya tiene segunda parte. Para más. Sí, de hecho en armas creo que también habían desarrollado un tren, ¿no? Para lanzar bombas, pero literal de país a país, para moverlo por todas las vías. Bien Metal Slug, neta, sus armas bien Metal Slug, güey. Pues de hecho, Bueno, pero viene sin basado en lo que es todo ese los tipo de pigmeos, guerra. ¿no? Ah, no es cierto, es en el Mecta, es en el 3, ¿no? Donde salen cuando van En el desierto, ¿no? en el desierto. ¿Es el 3 o el 2? El 3 es donde salen hasta los alienígenas. Ah, en el 3 cuando se van, en el 2 también pasa en el desierto, pero creo que es la misión 4, ya no me acuerdo. No, ya no sé cuántos he jugado. Pero sí, todo esto de lo que es Metal Slug viene pues bien referenciado a lo que es muy bélico. De hecho, hasta el general con el bigotito, güey. Dicen que es secuestrado por alguien. A lo mejor hasta los prisioneros eran judíos y te daban algo que se robaban de los campos de Ajá, de hecho, concentración. sí, ¿no? Thank you. Que de hecho, dato curioso. Prisionero y ese todos le villano dicen magos. Ajá. De Metal Slug no era malo. Si se meten a buscar su historia, él le matan a su hijo y empieza a crear todo este ejército precisamente para acabar con el mal del mundo. Entonces, Mira. no era malo. ¿Quién? Nosotros ¿El éramos El líder? villano de El Metal villano Slug, de el Metal del Slug. bigotito. Ah, ya. Viendo a Mario Bros, ¿no? Que vas matando gente, que son los ladrillitos con ojo. Cada que rompes uno de esos matas a un cabrón. Bueno, yo ahora les traigo ya de todas estas teorías la más normalita, por así decirlo. ¿La más soft? Sí, ya estamos hablando del final de Hitler y de las especulaciones que hubo tras su muerte, ¿no? Porque la especulación con mayor fuerza, como la que más se llegó a hablar en ese tiempo, fue que Hitler logró escapar antes de que llegaran hasta su búnker. Tomó un avión para irse a España. En España recogieron lo que fue el oro nazi precisamente, a su esposa y un submarino, y ya de España se fueron a vivir a Argentina, donde ya se dice que llegó a vivir hasta sus 73 años y murió. Y uno se preguntaría, ay, ¿cómo se fue a Argentina y no lo reconocía, no? Se comenta, o por las investigaciones que hubo, que Hitler se quitó el bigote y se recortó el cabello. Y sin el bigote, pues obviamente hacía una gran diferencia, además de que tenía una cicatriz que no era visible y no muchos conocían. Tenía el labio leporino. Probablemente. Así, venimos de Marte de quién. Ángel. De hecho, que eso lo hace ser imperfecto. Para él, que buscaba así la supremacía y todo eso, pues era así como si tenía el labio leporino. Es que igual, Por eso el bigotito suena. si ves las fotos de todos los dirigentes y sus generales y todos los encargados de las SS y del partido como tal, estaban horribles de la verga, todos estaban horribles, güey, estaban panzones, pelones, había un güey pinche visco, hablaban de la chingada. A ver, ¿estás hablando de nazi o de las personas que están en esta mesa, güey? Bueno, no me estoy describiendo porque yo soy chimuelo, pero estaban muy feos.
Sí, de hecho. Y durante la década de los 60 abundaron otras especulaciones sobre el paradero de Hitler. La revista, disculpen mi mal alemán, Volksgazette, por ejemplo, aseguró que... Uno, qué difícil alemán. Se ve que se costó. Sí, se oye esa entonación, pero... Me hubiera preguntado a Omar, así cuando habló de los crípticos, el Jugermaster o cómo se llama. ¿El Jugermitz o qué? Jugermitz, hermanos y asociados. Jugermaster. Jugermaster, algo así. La serpiente del mundo. La serpiente del mundo. Oh, cierto, es la que va... ¿Quién tiene relación con lo de Brasil y todo eso? ¿No es esa? No es. No es la serpiente que se supone que va a llegar a dar el fin del mundo. Y Ajá, ¿sí? esos que van a bajar los dioses del ritmo. El día del Yggdrasil, ¿no? Creo que sí. Mitología nórdica. Muy buena, muy buena. Bueno, esta revista aseguró que vivió escondido en una base ultra secreta en la Antártida, que era otra de las especulaciones también muy fuertes, ¿no? Y de hecho, pues, sí, Estados Unidos invirtió para buscar realmente esa base y ver todo lo que tenían ahí, porque tenían de hecho también mucha tecnología en la Antártida, que pues obviamente si Estados Unidos la llegó a encontrar, ahí la tiene guardada y nosotros estamos aquí hablando. Enrique Amordi no dicen que los dioses no existen, excepto Poseidón, que lo tenemos en el era 51. Y el cerebro de Hitler al lado. De hecho sí, como que era una de las series como que con más que más pegaron, ¿no? Que tenían estos alemanes tenían bases en lo que es el Polo Norte, ¿no? Ajá, Tenían muchas y que se supone que escapó ahí, ¿no? Como de que las teorías que más pegaron. sí, de hecho, y es que en cierta parte tenía mucho sentido porque eran zonas de difícil acceso para ese tiempo y a él sí le costó mucha mano, que ya vimos que pues, la mano de obra le valía, pero sí le costó mucho para llevar las bases ahí y era lo bueno de estar ahí, que precisamente los demás ejércitos también, así como... ¿Para qué chinga voy a ir allá, no? Ajá, voy a ir a matar a mi gente nada más para encontrarme, pues no. Otras teorías sugirieron que había huido de Alemania en un submarino nazi y que logró llegar a la Argentina. O sea, en esta teoría se quitó lo de que se aventó todavía la trayectoria para estar, dijo, o sea, derecho. directo a Argentina. Que de hecho en Argentina hasta la fecha todavía hay muchos nazis por ahí o secuelas de los nazis. Y sus descendientes, creo que igual dejó descendientes por lo que es esta parte del mundo, ¿no? América, yo igual había escuchado Escapó a Argentina y después su hijo se volvió Lionel Messi. Es su bisnieto. Su bisnieto. No, sí, se había escuchado que antes de que lo atraparan en lo que es el búnker, antes de que se supone que la historia, la más común es que se suicidó, ¿no? De todos sus delegados. Dice que antes de llegar a antes de que llegaran a su búnker, él tenía una cámara secreta. En esta cámara secreta lo que tenía son túneles que dirigían directamente a lo que es el metro de lo que es esta ciudad. Entonces se supone, no sé, creo que lo vi en un documental, que este güey se escapó por los túneles y llegó a lo que es esta estación del metro, perdón, y que allá dio fuga, ¿no? Sí, pues Y que sí se vino a países sí, es algo que se tenía salidas de emergencia, digo, ¿quién no las tiene? Obviamente que sí tienes que tener un Está plan. Benito Juárez las tenía. De hecho hay un dato que hay que corroborar de las teorías de Hitler. Si no mal recuerdo, en el poblado aquí de Tlaxcala, hay una placa que dice que Hitler estuvo en no sé cuántos años, durante creo que unas 2 semanas, un mes, resguardado en Tlaxcala. ¿Neta? De hecho, Sí. aquí lo que es Tlaxcala igual Por eso mucho ponen güerito el de queso. bajo del Pueblo. y de hecho aquí en ¿qué hubo? Asentamientos que italianos. Ujú, de hecho, Tlaxco fue una colonia francesa. Entonces por eso están muy buenas las morras. Tienen ojo de color, güey. El pulque sabe a champán. El pulque sabe a vagina. Sí, bueno, a lo mejor no que estuviera en Tlaxco, pero sí. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial sí hubo muchos nazis acá en México, precisamente por los yacimientos de petróleo, que luego Estados Unidos pues, los terminó. Hay otra placa en el mismo pueblo de Tlaxco que también te dicen que ahí hay un yacimiento de petróleo, pero no lo explotaron porque pues iba a hacer más contaminación, que todo iban a destruir completamente un municipio o dos para tener reservas de 5 o 10 años. Bueno, que para ese tiempo, pues los municipios... Pero es que no es redituable, imagínate, vas a exterminar completamente
pues una parte de la población por unas gotas de líquido. Entonces, ay no, yo creo que si lo hubieran hecho, hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que eso de exterminar parte de la población no la de sus prioridades. Sí, yo creo que nada más como de hace un chingo de calor o algo así que... Yo preocupándome aquí por las No es moletas como que y estaban no. trabajando y les llevaban sus limonadas, güey. O sea, no. Ya comiste. Ya comiste, ahí está el comedor, güey. Bájate de la mula, ya te traje el itacate. Pásale ahí a recursos humanos, ya te cobran tu crédito Infonavit. Bueno, lo de la placa de petróleo sí es cierto, lo de la estadía de Hitler es como que un mito. No estoy muy seguro, pero cuenta la leyenda urbana que sí, que por ahí andaba. Igual porque creo que es un punto de donde podías llegar a varios lugares, ¿no? Porque como ahí hay lo que son túneles, Sí. podrías irte, no sé, al centro de Tlaxcala y salir a... Pues digamos que conectaba a ciertos lugares o rancherías donde pues estaba súper cabrón que te encontraran. Y en ese tiempo, pues como que las localidades donde había más gente, pues eran muy diferentes a las que hay ahora. En ese tiempo, pues igual estaba lo que es el tren, y había como que diferentes localidades y haciendas como que tenían ciertos puntos, bueno, ciertas más como Salud. accesibilidad en donde la gente podía resguardarse. Muy Porque bien. en muchos casos hay, como que ahorita ciudades o disque ciudades que hace varios años pues no existían, ¿no? De hecho. Y acá en Argentina fue donde fue acogido por el dictador Juan Domingo Perón. O sea, técnicamente, políticamente estaba bien protegido, ¿no? Ahí en parado. Dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Habla de tu patrón. Habla de tu patrón. De aquí se defendió incluso que su destino había sido el Mato Grosso en Brasil y ayudado por el Vaticano y que murió en 1984. Ay, no inventes, o sea, todavía llegó anciano el maldito. Llegó anciano, sí, de hecho se plantea que llegó anciano y también que lo ayudó muchísimo la iglesia. Bueno, pues vamos a hablar que la iglesia es otra institución pues bancaria, ¿no? De hecho, sí, tiene muy buena capital. Ya. Pero, bueno, después de esto siguieron saliendo más y más teorías hasta que esto va a sonar a nombre así medio raro, pero Batzi declaró que el líder nazi había estado en Colombia incluso, y él afirmó: tengo un documento de la CIA que dice que estuvo ahí en 1954, además de una foto de la CIA también en la que aparece Hitler en la localidad de Tunja, reunido con otro nazi llamado Philip Citron. Además, durante mi estancia en Colombia he entrevistado personas que aseguran que él estuvo en ese país y otros. Batsy es la versión gay de Batman. ¡Ay, Batsy! Llegó Batsy. Pero sí, esto es una teoría como que muy factible, ¿no? Porque yo no creo que... igual de siempre, no. Yo no creo que lo hayan dejado vivir, yo creo que este güey sí se les escapó. O lo mataron, o les dio batalla. Yo digo, porque dicen que se suicidó, y la teoría de que se dicen que se suicidó es como para hacerlo ver como que perdió y como ridículo, y como decir, güey, ¿cómo te matas? A ver, estamos hablando de un dictador que no le gustaba perder. ¿Tú crees que para él suicidarse era una salida? El suicidio para... Yo si pienso como Ya se dictador, acabó, pues aquí vamos. el suicidio fue es decir, sabes que no mames, soy el más débil. Entonces, obviamente él nunca pudo haber accedido a este tipo. Yo siento que más fue de la fuga, exactamente. Y que así de, pues órale cámara, ¿no? Danos chance a sus archivos, te vamos a quitar cierta tecnología, pero no hay pedo, te voy a dejar que te vayas a Argentina para que te mueras de Parkinson. Sí, y de hecho hubo un testimonio que hizo mucho eco, que era el de una anciana que aseguraba que había trabajado para Hitler y su mujer en 1956 en una residencia en Villa La Angostura, en Argentina. Otro era el de Eloísa Luján, una de las catadoras de la comida que se le servía a Hitler. Ah, catadoras. Sí, ¿Qué tal es si que te- hubo muchos atentados. Llevaba mocos o veneno. Ya llegó a... Sí, no, la paranoia. Que ya incluso para ir al baño yo creo que era así. A ver, ve, siéntate en esa taza y si No me voy a estar- explotas la pasa. A ver, caga por mí. Esta cocinera afirmaba que que sí había tenido una estancia en una finca del sur de Argentina. Y pues a final de cuentas, todos estos como que datos que llegaban afirmaban que a final de cuentas Hitler había vivido tranquilamente en Argentina y muerto a los 73 años de edad. La madre. Después de diezmar a una población, ya se aventó sus vacaciones. Sí, ya el año sabático, ¿no? Dice, ay, es que me cansé de tanto sacar ojos, ya no sabía cómo degollarlos. A veces los servía vivos. Así, ¿no? Imagínate.
que eran personas que no tenían realmente escrúpulos, ¿no? Bueno, realmente, ¿cómo vas a ver? Tenían rienda suelta. Muy torcido. Tenían rienda suelta a hacer cagada a la gente. Bueno, los que no eran, no los consideraban humanos, ¿no? En cierto punto, nada más por creencias o por cuestiones religiosas o cuestiones sociales. Que fíjate que cuando fue lo de las Olimpiadas, ahí sí le dieron su buen cachetadón a Hitler, ¿no? Que de hecho igual es otro muy buen tema, Hitler y las Olimpiadas. La sí. segunda vuelta. De hecho, sí, hay bastante que sacar tema. todavía. Esperen la segunda vuelta. Y bueno, ya para terminar este episodio, vamos con las recomendaciones sobre pues, nazis, ¿no? Ya vamos a recomendar cosas de nazis. Yo les quiero recomendar una película que pues realmente yo creo que ya vimos todos, que es una película muy común, muy que pasaban en Canal 5, yo me acuerdo haberla Mi visto. pobre angelito, dice. No, lo que es la lista de Schindler, yo creo que es una película muy que muestra el panorama muy general de lo que vivieron estas personas en estos tiempos de guerra y cómo las trataban, ¿no? Cómo realmente si eran peor que animales, ¿no? Los Sí. trataban peor que basura, ¿no? Sí, no tenían ni No tenían derechos, no tenían nada, los trataban, los mutilaban, los humillaban. Se las recomiendo para que pues más o menos si no han visto alguna película estos chavos que apenas van a cumplir unos 15, 16 años, que no han visto nada, Que cultiven. que se cultiven un poco y que vean esta película, muy buena, muy recomendada y esto es lo que les vengo a ofrecer hoy. Yo, pues ya que dijimos que Hitler esto, Hitler aquello y casi le besamos sus huevos. No. Bueno, no es tanto así. Yo les voy a recomendar una película cómica que se llama Mein Führer. Es realmente la representación más estúpida y chusca que pudieron haber hecho de Adolfo Hitler. Básicamente se centra en la época en la que el ejército nazi tenía su apogeo. Pero pues el Führer estaba estúpido, no generaba muchas ideas y lo llevaba realmente la guerra su comandante de derecha en varias escenas. De hecho hay una que me gusta bastante donde Hitler trata de bailar y no puede porque le da nervio la mujer que está muy precisa. Véanla, es una joya del humor negro hasta cierto punto porque pues están tratando de un tema muy serio, están tratando de un personaje muy cabrón en el cual pues lo están caricaturizando al grado de decir, oye, no inventes, cabrón, por eso tienes tu bigote porque estás muy serio. Bueno, la recomendación que yo les traigo es El Gran Dictador de 1940, quien fue escrita, dirigida y actuada por Charlie Chaplin. Es esta película donde rompió su voto de silencio, ¿no? Para hacer el De hecho, este güey, ni entre comillas, este güey, para el de 1940 apenas está empezando este pedo de la guerra. Y este güey no sabía qué alcance tenía todavía el nazismo ni nada, sino que este güey ya como que vio el perfil de Hitler y dijo, lo voy a parodiar. Y en esa película, al final, en su último diálogo, rompe su voto de silencio, pero lo cagado es que ni siquiera es alemán, güey. Es un alemán improvisado que él sacó y ya nada más le pusieron subtítulos, pero ese alemán no existe. Es pura improvisación de que disque alemán. Entonces... Pues ahorita con los nombres, ¿no? Ajá, exacto, lo mismo. Pero a lo pro. Y como dicen, ahí rompe su silencio de voz, pero o sea, para esta época ya había cine Con audio, ya no había cine mudo. Pero este güey dijo, no, lo voy a hacer así. Y de hecho tiene escenas bien cagadísimas. Tiene cuando está jugando con su globo terráqueo en su sala y es un pinche balonzote. Tiene otra que me mama, que haz de cuenta que es como su día a día. Primero se levanta y se viste y se posa para una escultura, ¿no? Pasan como unos segundos, güey, después se desviste, se cambia en otra, pasa a otro cuarto y le están haciendo una pintura. Y así que, pues, güey, ya siento varios cuartos, entonces como que se va cambiando depende de su día a día. Es como ese güey acá en chinga, en los bailes, es una joya del cine. De hecho, el discurso que se avienta al final es como muy, pues lo que dice en sí el mensaje que quiere dar es, pues es una crítica a todo este pedo de las guerras, del socialismo, de todo ese pedo. De hecho hay una canción que se llama Iron Sky, si pueden la buscan, de Paolo Nutini, es como medio blues, rockcito suave, pero en medio de la canción pues le mete este pedazo del discurso de Hitler y es muy buena Iron Sky de Paolo Nutini. Y si no, pues de todas maneras es la película de El Gran Dictador de Charlie Chaplin. Puede que sea como que una película, está bien lenta, pero pues eran otros tiempos. Sí, Eran otros tiempos, te cagas de risa con que pasó ayer, ¿no? Pero esta la verdad sí vale bastante la pena,
cada detalle de lo que está en el encuadre, güey, desde las obras de arte en el fondo, todo es... está bien bonita la película, la verdad sí se la recomiendo bastante porque están en cuarentena y está en YouTube gratis. Ahí está, ni completa en YouTube, para que no digan, es que pinche opulente. Ahí está en YouTube. ¿Traducirá? La que yo les recomiendo es una que ya todos conocen, es Bastardo sin Gloria, que no tiene que ver nada con la historia, pero El final que merecía. ajá, como un director sangriento la vio venir. Bueno, la más bien es Hubiera querido que ajá, fuera, ¿no? como acabara este pedo. Está dirigida por Quentin Tarantino, actúa pues, unos pinches actorazos ya clásicos, Brad Pitt, Christoph Waltz, el que le hace de Magneto, el Magneto adulto. Ya. Michael El que no es gay. Fassbender, El que no es gay. el que no es gay. Pues, la verdad la trama está buena, se trata sobre un grupo estadounidense cazanazis y que un nuevo integrante o así que se van juntando ya tienen la deuda de que su capitán les dice que necesitan 100 cabezas nazis. Entonces ese es su objetivo, Es su ¿no? objetivo, Matar matar los que nazis. puedan. Entonces empiezan a enredar también porque en el principio de la película entra un comandante a una casa buscando a una familia que está refugiada. Entonces le dice al vato, no, pues mira, si tú me ayudas a encontrar a la familia, pues mira, yo no te hago nada, dejo que vivas tu vida Agustín y todo. Entonces el vato como que dice, no, pues sí la tengo bien atorada, señala hacia donde están escondidos. Y el vato así como que el comandante se hace que se va. Y empieza a meter a los soldados y les empieza a señalar a donde disparen y ya dice, no, pues ya me voy y empiezan a disparar, va. Entonces en eso sale una niña corriendo debajo de la casa y es una que se les va a quedar muy grabado que es Shoshana. Shoshana. Y se escapa y va a dar, no me acuerdo dónde va a dar, el chiste es que la adopta una familia donde tienen un cine, pasan varios años, empieza a pasar la historia del grupo que les digo, llega a cierto punto donde el grupo y Shoshana se encuentran y van a pasar una película sobre un héroe nazi que mató un chingo de los aliados y era un francotirador y pues ella como era judía pues sí como que le trae así como que coraje ese güey, pero pues no se lo puede decir porque si no pues se la va a cargar su chingada madre. La neta está muy buena, al final está bueno, hay escenas muy muy buenas, hay una donde están sentados en un bar porque se tratan de sacar información en el grupo de que están buscando a los nazis y deciden pasar por alemanes. Entonces un güey así decía, a ver tu acento, no, pues de dónde es, no, tú no eres de ahí, y pinche discusión se pone bien tensa y hasta el último hay balazos. La neta, película muy Recomendadísima. muy recomendadísima. Yo, ahora sí, lamentablemente no les traigo una película, les traigo un libro y van a decir, ay, sí, no, Ya nadie lee, güey. Ya salió el ñoño. No está el audiolibro en YouTube, güey. no, pero les garantizo que no se van a arrepentir. El libro se llama Redención para Hitler y explora cómo es que realmente los campos de concentración no fueron idea de Hitler, que de hecho te da la pauta de que Hitler ni siquiera estaba consciente de esos campos de concentración, que fueron sus generales los que iban creando ese tipo de destrozos y él no estaba más bien consciente de muchas situaciones que estaban pasando. Y te trae una entrevista con precisamente incluyendo de la iglesia, te trae a un sacerdote o ¿cuál es la jerarquía más grande? Un papa. Un obispo, Un cardenal. un obispo, un cardenal y también trae a un general, amigo de Hitler por ahí, también entrevistado, porque de hecho el libro lo hace un periodista, no me acuerdo de su nombre, pero ahí les pasaré el nombre y está muy bueno. Intentan como que dar la imagen no de limpiar la imagen de Hitler, pero Sino lo que es. Ajá, lo que es. Entonces, Tanta exageración y sí, nada. sin tanta exageración, es más, ya, digámoslo por así decir, realista, ¿no? Entonces, por ahí, si les intriga saber más, ese es un buen libro. Ok, pues lo veremos. Pues creo que con esto hemos llegado al final de este programa de este capítulo de Nibiru Podcast. Nos esperamos al de la siguiente semana. Muchas gracias por llegar al final. Lávense Las manos. todo. Las manos. Lávense Lávense las manos.
Recuerden Nibiru Podcast, el podcast que se preocupa por su salud visual, ya que los 5 estamos ciegos. 6 con nuestro productor. Nibiru Podcast, el podcast Poca Luz. Somos el Club Segatón. Podemos combatir cuando podemos ver. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.